¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos acompaña esta noche para la primera parte del programa la entrevista que solemos hacer todos los martes, la candidata por Coalición Canaria al Congreso de los Diputados en estas elecciones de dentro de casi un mes, poco más o menos, María Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Gracias por su presencia aquí esta noche. No la conocía yo a usted antes, nunca la había vinculado al mundo de la política. Es normal porque no venía del mundo de la política. Exactamente. Menuda experiencia, ¿no? Totalmente, y además en un puesto como este de tanta relevancia y tan importante para Canarias como es candidata al Congreso de los Diputados en Madrid por la provincia de Las Palmas. Es un reto duro, pero estoy muy preparada y que se agarren si voy para allá. Hombre, esperemos que llegue y que usted salga elegida el 28 de abril, porque en este momento la situación... Yo me puedo imaginar una sesión del Congreso de los Diputados después del 28 con la cantidad de fuerzas políticas que se están manejando allí, que puede ser tremendo, ¿no? Puede ser tremendo. La verdad que esta fractura o fraccionamiento del Parlamento tiene resultados perversos, pero también tiene oportunidades para Canarias, y Canarias ahí tiene una oportunidad de recordar que lo que se vota no es un presidente del gobierno, sino 15 diputados canarios y canarias que vayan allí a defender los intereses de esta tierra, ¿no? Entonces, dentro del fraccionamiento, que tiene que ser un lío, ponerse de acuerdo, tenemos una oportunidad elemental, única, que es que Canarias no solo puede tomar decisiones importantes para Canarias, sino que Canarias puede estar tomando decisiones importantes para toda España, ¿no? Y eso es una cosa que no debemos dejar escapar. Históricamente Coalición Canaria siempre fue decisiva. Usted recordará aquellos tiempos de José Carlos Mauricio, en fin, cuando el voto canario era un voto absolutamente imprescindible. Últimamente estaba saliendo solo un diputado, Ani Oramas, por Tenerife. Ahora tiene usted la oportunidad de, además, de nuevo, otra mujer, pues también pisar el Congreso de los Diputados, pero por esta provincia. Es un reto difícil ese, ¿eh? Es un reto difícil, pero a mí los retos difíciles me hacen crecerme, no me amedrentan para nada. Y como bien has apuntado, Coalición Canaria ha apostado por mujeres. Las primeras cabezas de línea somos Ani Oramas por la provincia de Santa Cruz, yo por la de Las Palmas, pero es que vamos seguidas de otras dos mujeres superpotentes, que son Guadalupe González Taño y Carmen Rosa, que viene de Lanzarote, que tiene una experiencia como maestra indiscutible y como defensora del Foro Canario innegable, ¿no? Es una súper oportunidad. Sí que es cierto que yo creo que, a pesar de que últimamente pues solo tuvimos a Ani, la gente ya no es tonta y la gente ha visto en estos 2 últimos años lo importante que es tener un voto nacionalista de verdad, de los que no se venden, allí reclamando y defendiendo lo nuestro. Entonces creo que es un momento en el que podríamos recuperar aquellos tiempos de los que usted hablaba, donde teníamos un grupo parlamentario fuerte, pues con diputados y senadores. Ojalá que sí, y bueno, vamos a salir a por ello. Últimamente parece que el Estado no se porta, digamos, muy bien con Canarias, ya no solo la etapa del Partido Popular y Rajoy, sino en esta última etapa, en donde el Gobierno aparentemente ha faltado a compromisos serios que tenía con nosotros. ¿Eso cómo se plantea? Eso se plantea desde el dolor, como ciudadana. Esto ya te lo explico como ciudadana, porque lo que uno no puede entender como ciudadano es que las estrategias políticas de partidistas, más que políticas, porque la política para mí es algo más noble de lo que lo están convirtiendo. Las estrategias partidistas que pongan por delante las siglas políticas a los intereses de los ciudadanos, a mí eso como ciudadana me duele y como política me envenena. Por eso he dado un paso adelante y quiero tomar partido para que esto no suceda. Es importante resaltar que el Partido Popular nos maltrató mucho en la época en la que tuvieron mayoría absoluta. Pero desde que el voto nacionalista fue necesario, Canarias recuperó su estatuto, su estado, su posición. No teníamos aprobado el estatuto y el RES, pero conseguimos unos presupuestos del 2018 con todas esas partidas que ya vendrían más adelante blindadas en el estatuto. Desde que dejamos de ser decisivos con el gobierno de Pedro Sánchez, pues Canarias pasó a tener un estatuto de primera a ser incumplido en 2 meses. Se cargaron todos los convenios, las partidas que venían por estatuto. Es que se cargaron ese fuero histórico del impuesto a sociedades que venimos arrastrando desde hace 400 años, pues lo querían poner al mismo nivel que el estatal. Es decir, es un desconocimiento
que es muy temerario y muy peligroso porque nosotros nos jugamos mucho. El voto nacionalista entonces es absolutamente necesario, pero con frecuencia oímos decir a otras fuerzas políticas, en este caso Partido Popular o Partido Socialista, nosotros también somos canarios, que no es solo el voto nacionalista. ¿Qué les diferencia a ustedes de aquellos que dicen ser canarios pero que después... A Canarios, eso no es una competición a ver quién es más canario, canarios somos todos, o sea, canarios somos todos. El tema aquí es... Pero a veces los diputados de esas fuerzas políticas no votan a favor. Exacto, es decir, no es una cuestión de canariedad, sino una cuestión de obediencia a un partido estatal. Lo que no puede ser es que en un despacho de Madrid se decida si se pone un centro de salud en Costa Ayala o si se pone un centro de formación profesional en Teguise. Eso no se puede decidir desde un despacho de Madrid porque es que ya desconocen nuestra realidad de partida y eso puede llevar a muchísimas injusticias. Entonces, no se trata de ser más canario que nadie, se trata de ser libre para defender a Canarias por delante de los intereses partidistas. Y eso, la única persona, más allá de otros nacionalistas como Pedro Quevedo, la única que lo ha defendido ha sido Ani, ha sido la única que ha sido libre de defender por encima de los intereses. ¿Por qué? Porque en las elecciones pasadas Pedro Quevedo respondía a unas elecciones con el PSOE y eligió tener un sillón antes que defender los intereses de los canarios. Y no me lo invento yo. Se le hace llamar el diputado del 75% de descuento. Sin embargo, en cuanto tomaron posesión el PSOE, salió el ministro Ábalos diciendo que bueno, que por un problema jurídico no se iba a poder tener el 75% hasta enero. ¿Dónde estaba Pedro Quevedo? ¿Dónde estaba el del 75%? Estaba callado. ¿Quién levantó la voz? ¿Quién puso las pilas? Añorama. Y eso es determinante para el día a día de los canarios y eso tiene que quedar muy, muy claro. Bueno, está claro que yo pensaba preguntarle por Pedro Quevedo y por Nueva Canarias en un ratito, pero ya más adelante. Ya está claro. Por lo tanto, la crítica a esa parte del nacionalismo es clara. Se presentan solos ahora. Va a ser muy difícil que se repita la figura de Pedro Quevedo en el Congreso. Pero ¿no hubiese sido mejor en algún momento determinado llegar a algún tipo de acuerdo de forma que el nacionalismo canario fuera el conjunto? Es lo que iba a expresarte a continuación. Yo te acabo de dar un relato de lo que ha pasado, pero sí que es cierto que yo lo he dicho en todas las entrevistas, que para mí no habría más ilusión que unir el nacionalismo. De hecho, considero que las bases de Coalición Canarias y de Nueva Canarias es que estamos a la misma, a la par, al unísono. Creo que el gran problema de la división de Nueva Canarias y de Coalición Canarias son los intereses de unos egos pocos que quieren o volver a ser presidentes del gobierno o volver a ser presidentes del cabildo y los árboles no les dejan ver el bosque, ¿no? El nacionalismo va más allá que los tres egos que tenemos ahí que impiden esta unión, porque me gustaría hacer recordar que Coalición Canaria y Nueva Canarias fueron juntos a las elecciones generales y fue Nueva Canarias la que nos abandonó por irse con el PSOE y la que nos abandonó no solo una cuando se separaron, sino dos cuando se fueron con las elecciones. Es que son ellos los que nos hacen desprecios una y otra vez, pero nosotros, y yo en particular personalmente, me encantaría una unión del nacionalismo. Hombre, yo viví aquella etapa y tengo muy claro que si Román Rodríguez llega a ser el presidente en aquella ocasión como él pretendía, no se hubiese roto el nacionalismo. Tenemos por aquí delante alguna persona que a Pedro Quevedo en esta mesa se le dijo, oye, ¿y si se hubiese nominado a Román Rodríguez presidente del Gobierno de Canarias, ustedes se hubiesen separado? No, lo dijo clarísimo. O sea que, por lo tanto, ese ego es una cuestión de egos. Es el de Román Rodríguez. El de Román Rodríguez. Y también tenemos a Antonio Morales, ¿no? Que... Vaya, no usted a quitar con cabeza hoy. Bueno, pues sigamos con Antonio Morales. También tenemos a Antonio Morales, porque al final es un líder que sobrevive a base de victimizarse, ¿no? A base ha cogido la parcela que es Gran Canaria, que es mi isla querida, que me encantaría verla progresar, que me encantaría verla aprovechar estos vientos de cola tan positivos que ha tenido la economía, y sin embargo la veo anclada en el no, en la negativa, y todo porque por los intereses de supervivencia de un ego político que es más cómodo decir que no, negarte, frenar, por intereses partidistas. A este señor, si le desapareciera Coalición Canaria, no sabría qué hacer. No sabría qué hacer, es que sobrevive a base de hacerse la víctima y cuando un presidente de un cabildo tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser proposición, tiene que salir, tiene que dar, tiene que hacer. Y sin embargo lo que estamos viendo es un arrinconamiento, un aislamiento propio
pues por un tema partidista puro y duro, porque Gran Canaria no se beneficia de eso, en absoluto. Bueno, él ha estado confrontando en estos últimos 4 años directamente con Fernando Clavijo y achacándole de todos los males a Tenerife y a la gestión del gobierno de Canarias. Por lo tanto, ya veo que no está de acuerdo. No. ¿Qué se podía haber hecho para remediar eso? Mira, yo pues voy a cifras concretas, ¿no? Yo soy una gran defensora, la gente... venimos con una fuerza ahora generacional preocupados por el medio ambiente, por las energías renovables, por el cuidado que hacemos de nuestro entorno. Y Antonio Morales se abanderó mucho tiempo sobre el tema de las energías renovables y se hizo adalid de esta defensa. Sin embargo, una cifra que tengo en la cabeza del presupuesto del 2017 del Cabildo tenía una partida de casi 700.000 euros para invertir en renovables. Se gastó cerca de 17.000 euros en un par de placas para un edificio y en un vehículo eléctrico. Una persona que es presidente de un cabildo, que tiene un presupuesto de 700.000 euros para renovables, no puede dejar 600.000 euros, más de 600 y pico mil euros tirados a la basura, sobre todo teniendo en cuenta la gran apuesta que se está haciendo ahora mismo por las renovables y sobre todo viendo pues, los artículos que ha emitido este señor en su blog, etcétera, a favor de las renovables. Vamos a ver, eres presidente de un cabildo, tienes las herramientas, tienes el dinero, porque estamos pasando por unas épocas de bonanza económica en el cabildo que tiene apalancados 400 millones de euros en el banco para engordar las cuentas de los bancos. En lugar de estar esos 400 millones en camas sociosanitarias, en vivienda, en creación de empleo, en renovables, es que me da pena como Gran Canaria ver que una persona se atrinchera en el no para conseguir votos mientras su isla pierde unas oportunidades tremendas. Que ojo, que la isla ha mejorado, sí, pero no por la acción del presidente del Cabildo que tenemos, desgraciadamente. La realidad es que si alguien representa la renovación en política, eso es usted. No voy a decir cuál es su edad, que me la ha confesado hace un ratito, pero se ve que es usted una persona muy joven y que enfrente además no va a tener precisamente renovación en ningún lado. Y también que tiene claro quiénes son sus adversarios a batir. Lo de Antonio Morales es un claro ejemplo. Pero teniendo en cuenta todo eso, estamos a 15 días de iniciar la campaña. ¿Cuál es el grueso de su programa para estas elecciones? Lo que le va a contar a la gente en general. Pues para mí la prioridad es Canarias. O sea, yo quiero decirle a la gente que en estas elecciones no solo está la izquierda y la derecha, está Canarias, estamos en el centro, estamos en la moderación. Hay mucho radicalismo, hay mucho descontento y esto tiene que servir a los partidos constitucionalistas a hacer autocrítica y ver en qué hemos fallado e intentar volver a recuperar la ilusión, a recuperar el tejido, el contacto con el tejido social de las calles. Yo llevo ya un par de años a mis espaldas intentando recuperar ese contacto con la ciudadanía porque hay que hacer autocrítica y hay que cambiar lo que hemos hecho mal y está claro. Y creo que Canarias tiene una oportunidad única y es votar por Canarias, porque aquí no se la juega Coalición Canaria, se la juega Canarias y lo hemos comprobado y lo hemos hablado a la entrada de esta entrevista. Dentro de este panorama, para mí la prioridad es la Agenda Canaria. Tenemos un estatuto de primera generación aprobado recientemente con un régimen económico y fiscal que se aprobó y en 2 meses ya se lo estaban cargando, ya lo estaban vapuleando. Nosotros pensábamos que con una norma de rango legal iba a ser suficiente, una carta magna que íbamos a estar protegidos, pero la situación nos ha dicho que no, que necesitamos más. Entonces, para mí la prioridad es proteger esa carta magna y eso tiene que ser lo mínimo que venga para Canarias y de ahí para arriba lo que se pueda negociar. Eso como prioridad, que es muchísimo, lo he resumido mucho. Y luego también para mí hay unos temas que hay que abordar. Hay que abordar una reforma laboral. Hay que abordar una reforma laboral que es un tema que yo no entiendo cómo un partido socialista que lleva ya más de 9 meses en el gobierno no se ha planteado ni siquiera llamar a los grupos parlamentarios para abordar una reforma en condiciones de la reforma laboral y recuperar la calidad en el empleo. Para mí es básico y elemental devolverle a todos los canarios y canarias que dieron tanto por Canarias en el campo o en los cuidados, que son esas personas que trabajaron muchísimos años sin cotizar y que a día de hoy están viviendo de unas pensiones no contributivas muy, muy pobres, a esas personas hay que darles una solución. Ellos trabajaron muy duros por Canarias y yo entiendo que en la península esto sea anecdótico, ¿no? En la península las pensiones no contributivas son anecdóticas. Sin embargo, aquí, en Canarias,
la mayoría son pensiones no contributivas y la mayoría de esa gente dio mucho por las islas y hay que devolverles algo. Eso es un tema que yo tengo que abordar sí o sí. El tema del cambio climático me preocupa muchísimo. No tenemos un planeta B, tenemos que cuidar el que tenemos que respetar nuestro entorno y nuestros animales. Y ya hoy por la mañana estuve haciendo una de mis primeras visitas que para mí era básica, porque yo fui deportista del Club Natación Metropol, yo representé a la selección canaria en natación durante muchos años y yo sé lo que es ser deportista de alto nivel en Canarias y lograr poner a los deportistas canarios al nivel de los peninsulares necesita sí o sí de un apoyo del Estado. El Gobierno de Canarias da ayudas, el Cabildo también, el Ayuntamiento también en determinadas políticas, pero no hay que olvidar que un deportista de élite se forma compitiendo. Y para competir tenemos que salir y eso conlleva un gasto enorme. Imagínense deportistas con material o con sillas de ruedas adaptadas al deporte. A esa gente les supone un coste inasumible el ir a competir a una final de España, a una Copa de España. Y eso hay que abordarlo, ¿no? Los españoles somos todos iguales ante la ley y los canarios tenemos que ponernos al mismo nivel que el resto de los españoles. Como ustedes verán, es mujer, es muy joven, es licenciada en Derecho, deportista y representa al nacionalismo canario, un nacionalismo que es constitucional. Constitucional. Sin embargo, al hilo de lo que usted estaba diciendo ahora mismo, el Estado tiene que apoyar, en este caso estamos muy lejos de lo que es el continente. En cuanto a especificidades, nadie nos ganaría en este caso, sin embargo, aquí hay un problema gordo en España ahora y el Estado, antes con Rajoy y ahora con Pedro Sánchez, se vuelcan en Cataluña, no sé si para atemperar los ánimos o no, pero lo cierto es que a comunidades ricas se les está apoyando de esa forma por el chantaje que se utiliza con todo lo que está pasando. Lo que ha pasado con nosotros estos últimos meses, en algunos casos incluso ustedes decían, su partido y el propio Gobierno de Canarias, que se habían sustraído partidas para apoyar justamente temas concretos en Cataluña, no teme que vuelva a seguir esta historia de la misma manera y que el País Vasco, Navarra, Cataluña, cuando empiece Valencia, se vuelque el Estado de ahí y olvide a quien quiere seguir siendo constitucional. Claro que lo temo y por eso he dado un paso adelante y me presento como la única opción posible para Canarias, es decir, es determinante que estemos allí, que contemos, porque como bien ha dicho usted, es que el mensaje que se está enviando a las comunidades cumplidoras, a las comunidades que siempre hemos estado ahí para dar estabilidad constitucional al Estado de Derecho, se está enviando un mensaje muy peligroso, muy peligroso. No es que se dijera desde el Gobierno de Canarias que se enviaran partidas, sino que teníamos pactados unos millones. Para que la gente lo entienda, los presupuestos son unas cajas de las cuales no aparece dinero de la nada. O sea, el dinero es el que hay y punto. Y cuando nosotros tenemos negociados 2.200 millones y de repente en el último momento nos dicen que nos quitan 300 y justo antes de la ponencia de Anioramas en el Congreso aparece en El Economista, creo que fue, que hay una partida de 300 millones para las carreteras en Cataluña, o sea, es que no es que lo digamos nosotros, es que ellos lo estaban haciendo. Son partidas muchas veces nominadas, destinadas a un determinado destino, y si faltan 300 millones de carreteras en Canarias y aparecen mágicamente en Cataluña, hombre, es que da mucho que pensar. Y el mensaje que se envía es un mensaje muy peligroso. Por eso digo que Canarias se la juega, no se la juega Coalición Canaria. Canarias se la juega porque Canarias tiene que ser determinante para decidir. ¿Usted se imagina a los canarios decidiendo quién va a ser el próximo presidente del gobierno? Eso sería fantástico. Eso es lo que Canarias necesita, decidir sobre las políticas que se van a hacer incluso a nivel nacional. Y luego, por supuesto, estar ahí y contar para decidir sobre lo que le corresponde a Canarias. Porque hay una cosa que dijo el otro día Fernando Clavijo que es elemental, y es que cuando Canarias recibe los recursos que se merece, Canarias sube en los índices, Canarias se pone en la media del Estado, pero para eso nos tienen que dar lo que nos corresponde. Cuando estamos infravaloradas, bajamos, pero cuando compensan nuestra situación de insularidad, de fragmentación archipelágica, de ultraperiferia, cuando nos compensan esas cosas que no van a cambiar desgraciadamente, pues nos ponemos a la media del Estado. Y eso es lo que hay que conseguir.
Vamos a ver. Imaginemos que estamos en esta situación, usted está en el Congreso de los Diputados y se produce lo mismo que hemos hablado ahora. Escoramiento hacia Cataluña y hacia otras comunidades y de mérito para Canarias, no se cumple el estatuto, no se cumple con lo que se ha pactado. Había que tocar una tecla en un momento determinado de decir, es que si esto no funciona, hay una alternativa parecida a la catalana o similar. ¿Estaría en esa línea? No, nosotros somos un partido nacionalista, pero siempre, como bien has dicho, hemos dado estabilidad constitucional y democrática y siempre lo vamos a seguir haciendo. Nosotros somos un partido constitucionalista y nos vamos a mover en el marco legal porque son las reglas del juego y porque es lo que todos hemos aceptado. Por supuesto, lo que no van a conseguir es que nos callemos. Eso no lo van a conseguir. Y vamos a usar todas las herramientas legales, constitucionales, estatales y jurídicas, como ya lo estamos haciendo, para defender lo que nos corresponde. ¿Qué ocurre? Que es una pena, porque cuando nosotros tenemos que recurrir a la justicia para que nos den lo que nos pertenece, le estamos diciendo a los canarios que pongan en pausa todas sus necesidades, como son una circunvalación, como puede ser un hospital, como puede ser el desarrollo de una ciudad de la justicia, como puede ser la carretera de la aldea, que es tan necesaria para esta isla. Les tenemos que decir a los ciudadanos que pongan en pausa todas esas necesidades hasta que dentro de 3 o 4 años la justicia se pronuncie. Y que una vez la justicia se pronuncia, como ha pasado, favorablemente, pues mira, tenemos que pelear porque hay una interpretación de no sé qué funcionario en Madrid que dice que no, que los millones, es decir, sí, pero vamos a ver una cosa. La justicia se ha pronunciado, hay una sentencia firme. El gobierno de Canarias podía pedir la ejecución de sentencia. La hemos pedido y estamos en ejecución. Bien, va el Supremo y dice de acuerdo, que se ejecute. Y aún así todo, aún así perdemos. No llega. Aún así perdemos. Perdemos por temas muy complicados que no me gusta a lo mejor cansar a la ciudadanía con esto, pero sí que son determinantes para entenderlo. Porque mucha gente decía, bueno, pues tienen una sentencia favorable, que ejecuten. Yo que vengo del mundo jurídico sé que eso no es una buena opción. Porque una ejecución forzosa... Pero a veces no queda... No, a veces no queda otra y no ha quedado otra y lo hemos tenido que hacer. Pero es que lo que nos está abocando el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista es, primero, a alargar la agonía y los derechos de los canarios. ¿Para qué? ¿Para rascar un par de votos? Eso es anteponer intereses partidistas a los derechos de los canarios. ¿Y por qué? Porque se da otra situación muy compleja que no ayuda a nadie, y es que si nos deben 600 euros, 600 millones de euros, nosotros ejecutamos y ejecutamos forzosamente y nos vienen de golpe esos 600 millones, nosotros no podemos gastar esos 600 millones, primero porque el techo de gasto no nos deja y segundo porque es muy difícil ejecutar una cuantía tan elevada. Por lo tanto, todo ese dinero que no se puede ejecutar por el techo de gasto va a deuda y no va a donde tiene que ir, a carreteras, a infraestructuras, a mejorar la vida de los canarios. Entonces, una vez más, el gobierno socialista antepone intereses que perjudican, a pesar de tener derecho a esto, perjudican a los ciudadanos y a la ciudadanía. Me ha sorprendido usted, se lo tengo que decir de esa manera, por la fuerza que le está poniendo a sus argumentos y por los conocimientos que tiene. Le voy a hacer una pregunta previa, pero después a esa cámara de allí le voy a pedir que a los ciudadanos de Gran Canaria, porque es el ámbito geográfico en el que nos movemos, le diga lo que estima oportuno. Pero teniendo en cuenta todo eso, ¿la prioridad es Canarias entonces? Por supuesto. Necesariamente tiene que haber pacto. Sí, al final nosotros lo que tenemos que hacer es poner nuestra agenda canaria. Es lo que le dije desde el principio. Está la derecha, la izquierda y Canarias. Nosotros cuando en estas últimas elecciones estábamos negociando con la posible investidura de Pedro Sánchez al principio, nosotros pusimos la agenda canaria sobre la mesa. Y se firmó con Pedro Sánchez, socialista, sin ningún problema, la agenda canaria. Y ahí estaba Coalición Canaria, por el bien de los canarios, firmando esa agenda canaria. Finalmente Pedro Sánchez no salió, no se le invistió presidente y tuvimos que ir a unas nuevas elecciones y salió el PP. Pues ahí estaba Coalición Canaria con su agenda canaria firmándola con el PP, porque nos daba igual. Es que nos daba igual PP que PSOE, lo que nosotros queríamos era Canarias. Y tanto firmamos con uno como con otro, porque para nosotros la prioridad para nosotros es nuestro pueblo, nuestro fuero y nuestras necesidades. María, en estas elecciones está claro, según todas las encuestas, que no va a haber ninguna mayoría absoluta. Me parece que eso no se va a dar en mucho tiempo y necesariamente va a tener que haber pacto. Pero sí, claro, si todo el mundo o todas las encuestas dicen que va a ganar el Partido Socialista necesita apoyarse.
o en Ciudadanos, o en Podemos, o como ahora mismo en los independentistas, en ese caso estarían ustedes en ese gobierno. Nosotros estaremos donde esté la agenda canaria. Sí que es verdad que se ha dicho en más de una ocasión que, bueno, y lo he dicho yo en derechos no voy a retroceder, pero ni para coger impulso. Eso que quede clarísimo, lo que hemos conseguido de ahí para adelante no se puede perder ni en derechos, ni en calidad de vida, ni en autonomía, eso no podemos retrocederlo, porque perdemos todos, perdemos todos. Entonces, dentro de este marco constitucional de no retroceder en derechos ni para coger impulso, nosotros estaremos donde está la agenda canaria. Si quiere que me moje, yo me mojo, y según las últimas encuestas, yo creo que el mejor de los escenarios sería pues un pacto Ciudadanos-PSOE y Canarias siendo decisiva. No es que sea lo ideal, ¿no? Pero dentro de las últimas encuestas, lo que hemos visto, los números que suman, pues creo que eso sería lo ideal. Partido Socialista con Ciudadanos y unos votos nacionalistas canarios súper necesarios para decidir políticas canarias y políticas estatales. Muy bien, bien, se podría ser una solución. Estamos llegando al final. A esa cámara que tiene allí, a los gran canarios, lo que quiere decirle. Pues yo le quiero decir a todos los gran canarios y gran canarias que estamos en un momento determinante para Canarias. Yo sé que la ciudadanía no es tonta y lo ha visto que necesitamos a alguien en Madrid para explicar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es un momento determinante porque nosotros no votamos a un presidente del gobierno, nosotros no votamos ni a Pedro Sánchez, ni a Albert Rivera, ni a Pablo Casado, nosotros votamos a 15 diputados y diputadas canarias que defiendan nuestra tierra. Y yo sé que hoy en día voy a la calle y pregunto por un diputado canario y lo único que me saben responder es Ani Oramas. No me saben decir ni un solo nombre más de diputado. Y eso hay que ponerlo en valor. Y Ani no puede estar sola. Ani tiene que ir con más diputadas con ella, con Guadalupe, conmigo, con Carmen Rosa. Es un momento decisivo. Canarias puede contar. Y Canarias va a contar, ni izquierda ni derecha, Canarias. Les pido por favor que hagan un ejercicio de responsabilidad con su voto, piensen en el futuro de Canarias y de Gran Canaria y que nos den la oportunidad, porque si me la dan no les voy a defraudar y voy a luchar por Gran Canaria y por Canarias como nadie. María, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Acaban de ver y oír a María Fernández, es la candidata al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria en las elecciones del 28 de abril. Ya lo han visto.